Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, la mayoría no me conocéis, o la mayoría si me conocéis seguramente sea de mi otro canal. Este era un canal que tenía hace tiempo de One Piece, que se llamaba Duende Verde, subía teorías de One Piece. Y estoy frustrado, muchos no me vais a creer, no me importa, la verdad. Porque bueno, no he desarrollado una teoría que llevo años teniendo en mente y que he ido perfeccionando. Y bueno, dices, ¿qué hace este chalao que no sabemos ni le ponemos cara de quién es, de repente hablando de One Piece? La semana pasada, ya bueno, por supuesto esto tiene spoilers del manga, lo voy a hacer súper cutre, pero a ver si lo cuento aunque sea un poco pachangueramente. Y bueno, y si queréis, subo la teoría completa que tenía. De hecho, es que ni he terminado de leer el capítulo de esta semana. Me queda a la mitad y es que me he metido a la vez una alegría, porque me he dado cuenta de que van las cosas como yo había predicho. Pero a la vez un cabreo, porque es una cosa tan que no se le había ocurrido a nadie, o que por lo menos yo no he visto que se le haya ocurrido a nadie. eh, y que de repente, efectivamente, van por ahí los tiros, que me ha cabreado muchísimo, porque había pensado en la semana pasada, que ya sabéis que es cuando se reveló el rostro de Rox, yo digo, verás cómo cuenten algo, pero digo, bueno, no tendrá mucha interacción, o como mucho muestra el poder de su fruta y ya está, pero no, ha pasado justo lo que no quería que pasase, también porque he estado malo y no he podido grabarlo. Pero bueno, a quienes les he contado esta teoría en persona sabrán que es verdad. Y esta teoría va un poco, lo voy a contar súper cutre, insisto, pero va... De hecho es que ni he terminado de leer el capítulo. He leído la palabra Davy Jones y ya me... Digo, no, no puede ser, no puedes, es que es súper fuerte, porque es que lo he estado pensando más, investigando más fuerte porque pensaba de verdad hacer una teoría sobre esto, pero es que no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. Y me he quedado, o sea, a la vez ha sido una sonrisa y una frustración que es flipante. Iba a hacer una teoría, ya la haré con más detalle, sobre la tercera fruta de Barba Negra, pero ilustrada desde un punto de vista más simbólico. O sea, por un lado, porque es necesario que tenga una tercera fruta, eso ya os convenceréis en su momento, pero bueno, yo creo que está claro que necesita un power up, porque tiene pinta de que va a ser o el enemigo final o el segundo enemigo final, pero en cualquier caso necesita un power up. Por un lado la necesidad, por otro, sé que lo estoy contando fatal, pero bueno. Barba Negra ya sabéis que bueno, que se guía todo el rato por el destino, tiene como una obsesión por el destino, a diferencia de Luffy, que no cree en nada de eso, y de hecho One Piece parece que es una obra de destino, pero yo creo efectivamente que va a dar un giro y que lo que muestra es que no, Luffy no va a ser el rey de los piratas o Joy Boy porque sea el elegido, tiene parte del elegido, pero no es solo por eso, sino porque tiene la voluntad para hacerlo. Y realmente pues es lógico que a lo largo de los años pues aparezca alguien con la voluntad para hacerlo y la capacidad para hacerlo, las dos cosas. Cosas que no se dieron, por ejemplo, en la época de Roger. Roger tenía la voluntad para hacerlo, pero no la capacidad para hacerlo. Pues bien, Barba Negra se piensa que es un elegido. De hecho, por eso confía en las frutas, que es como un poder heredado, otorgado, algo así como la monarquía, digamos, frente al haki, que es una cosa que se basa en el entrenamiento, en el trabajo propio. Digamos que una fruta es como un poder regalado, ¿no? Y tanto es así su creencia que piensa que por tener las frutas más fuertes va a ser el más fuerte. Así que, claro, ¿qué frutas más fuertes tiene? También tiene la creencia de que los personajes más fuertes tienen la fruta más fuerte, ¿no? Entonces se hizo con la Yami Yami, que está claro que no es la de Rox. No he terminado de leer el capítulo, no sé si se enseña la fruta de Rox o no. Pero yo tengo muy claro que no es la de Rox porque no tendría coherencia narrativa con lo visto con Barba Blanca. O sea, Barba Blanca en Marineford sabría cómo funciona la fruta y se sorprende, ¿sabes? Pues o sea, ha sido el Capitán Rox, obviamente. Eh, Sin embargo, la Yami Yami yo creo que era de otro personaje, que es este señor que ha salido aquí. La Gura Gura. Y la tercera, para mí, es la fruta que tendría Rox, que no tengo claro si va a tener fruta o no, porque le he visto dar un espadazo antes. Ahora, cuando termine el capítulo
Igual estoy diciendo alguna tontería cuando termine de leer el capítulo, pero bueno. Y entonces, claro, ¿quién es Davy Jones? Eso es la parte fundamental de la teoría. ¿Y por qué Barba Negra se ha hecho... Para mí se va a hacer con la paramecia más fuerte, la logia más fuerte y la Zoan más fuerte, porque el 3 también es un símbolo presentísimo en Barba Negra, ¿no? Omnipresente, tiene 3 pistolas, casi siempre le faltan 3 dientes, es verdad que a veces 4, pero tiene 3 calaveras, su bandera, y un montón de sitios más que, bueno, ya estaréis cansados de referencias de 3. ¿Cuál va a ser en concreto? No lo sé. Yo creo que va a ser la Zoan la Zoan más fuerte, y yo creo que es la que tendría Rox en su momento. Y la Yami Yami, ¿de quién era entonces? Pues, claro, pensad una cosa, y esta es una teoría mucho más importante en sí, cuál va a ser la fruta de Barba Negra. Si queréis lo pienso, tengo algunos candidatos, si no se revela cuál es la fruta de Rox aquí, que igual luego resulta que Rox tiene una paramecia, una logia, y no es la de Rox, la tercera que se come. Para mí tiene que ser una Zoan, sí o sí, la tercera que se come a Barba Negra. Y para mí la Yami Yami la tenía este señor. ¿Por qué? Davy Jones. Pensad una cosa. Siempre se habla, un tema importantísimo de One Piece es la voluntad heredada. Luffy y Barba Negra encarnan lo que en su era eran Roger y Rox. Eso está ya bastante claro. Lo de Roger y Luffy estaba clarísimo desde siempre. Lo de Rox, pues ha habido pistas y pistas, y ahora se ha visto que es que de hecho es el padre. Pero más que el padre, encarna lo que es Rox, ¿sabes? Y eso es sumamente importante. Y claro, si nos vamos al siglo vacío, pues la gente tiende a pensar que los Barba Negra y Luffy del siglo vacío son Joy Boy e Im. Pero para mí eso es un error garrafal, porque tanto Teach como Luffy son Ds, y Rox y Roger son Ds, que son los enemigos de los dioses, es decir, son lo contrario al gobierno mundial, son piratas. Entonces, para mí, tendría que haber también un D malvado que complete las dos Ds, que es simbólicamente como el yin y el yang, en el siglo vacío. Y para mí, ese D malvado es precisamente Davy Jones. Davy Jones. Igual que... y os voy a decir además el nombre de quién es Davy Jones. Para mí. Davy Jones, para el que no lo sepa, también Oda en un SBS, esto lo he investigado, lo investigué en su día, no ahora, por lo tanto igual doy alguna información, pues dijo que era un pirata que acumuló mucha fortuna, hizo un dibujo ahí chapucerísimo, no te dice nada más. Pero para mí es que Davy Jones es un título, igual que Joy Boy es un título. Entonces Davy Jones, si os informáis, bueno, he estado viendo Piratas del Caribe, eso también me ha influido, pero bueno, Davy Jones no es el capitán del holandés errante, que ahora nos metemos en el holandés errante, o el Flying Dutchman, mejor dicho, holandés volador, sino que el capitán históricamente del holandés errante, y por eso se llama así el capitán con el que aparece, es Van der Decken. Davy Jones era un apodo, digamos, para referirse al demonio de los mares. ¿Y quién es Teach si no el demonio de los mares? ¿Quién es Rox si no el demonio de los mares? Por tanto, Davy Jones es un epíteto, al igual que lo es Joy Boy. Para mí había un Davy Jones original, igual que había un Joy Boy original, que ha ido creciendo. Y fijaos, la leyenda de Davy Jones se sigue manteniendo viva. Davy Jones es el que creó el Davy Back Fight, por eso se llama así. Y para mí, pues es la piratería máxima, ¿no? Que es lo que representa precisamente Teach. De hecho, para mí, la isla Hachinosu posiblemente la creara Davy Jones, porque dicen que, si mal no recuerdo, el Davy Back Fight se creó en la isla Hachinosu. No sé, creo que sí, creo que esto está confirmado. Y dicen que el Davy Back Fight lo creó Davy Jones, por eso se llama Davy. Muy bien. ¿Por qué? ¿Quién es Davy Jones? Vamos a desvelar esto. Bueno, claro, en Piratas del Caribe se asocia a Davy Jones como el capitán del holandés errante, que es un barco que también es protagonista de otras leyendas de piratas, ¿no?
Y claro, ya tiene unos años la franquicia de Piratas del Caribe, yo creo que suficientes, porque es del 2007, 2005, por ahí, donde sale Davy Jones. Yo creo que suficientes y ha influido suficiente en la cultura popular como para que Oda, si bien puede que tuviera algunos conceptos pensados, a lo largo de tantísimos años que tiene One Piece, que es del 97, pues lo haya ido repensando y esta influencia le haya gustado. Entonces, para mí, Davy Jones es un título igual que lo es Joy Boy, y el primer Davy Jones es el primer capitán del holandés errante, es Vanderdecken primero. ¿Por qué? Porque el Vanderdecken que sale en la isla Gyojin, que es un pringao, por supuesto, pero esto también va a One Piece, de la voluntad heredada, de que el padre puede ser la hostia, pero el hijo puede ser una mierda en poder, ¿verdad? Y este tipo de historias. O sea, por ejemplo, Luffy no ha heredado la voluntad de Roger, pero no la de Dragon. No quiere hacer lo mismo que Dragon. Es verdad que igual la genética influye en que seas más fuerte o menos, pero bueno, en tantos años se puede diluir. O... no sé, hay un montón más de ejemplos, ¿no? Ace no heredó la voluntad de Roger, que es su padre, ¿no? Sino que siguió sus propios sueños. Y Sabo heredó la voluntad de Ace. Entonces, para mí, Teach heredó la voluntad de Rox, que curiosamente sí es su padre, y Rox heredó a su vez la voluntad de Davy Jones o de Vanderdecken primero, que no heredó su descendiente Vanderdecken noveno. Y si os fijáis, esto es una pista muy, muy importante. ¿Por qué nos dicen Vanderdecken noveno? Bueno, pues porque ha habido toda una dinastía de Vanderdeckens. Y claro, 9 es un número muy curioso, parece como puesto a posta, parece como una pista, porque el siglo vacío empezó hace 900 años. Claro, si nace un Vanderdecken cada 100 años, no significa que Vanderdecken primero, su hijo sea Vanderdecken segundo. Pues igual sí, pero puede que hayan nacido hijas entre medias sin descendencia varón y que haya pasado una generación sin Vanderdeckens hasta la siguiente, o que lo hayan llamado de otra manera, ¿vale? Y que al final pues hayan llegado a ser el noveno y hayan pasado 900 años. Entonces, para mí, Vanderdecken primero, que es el capitán original presuntamente del barco que tiene Vanderdecken noveno, que es el holandés errante, que es el barco de Davy Jones. Así que para mí, el Davy Jones de la época de Joy Boy era Vanderdecken primero. Y hay otra pista enorme, que es que cuando en el flashback de Shirahoshi, en el que te revelan que Shirahoshi es Poseidón, te cuentan que Shirahoshi es Poseidón por medio de que llama a los reyes marinos, Vanderdecken, noveno, obviamente, dice, anda, esta era la sirena, la princesa sirena sagrada que estaba buscando mi antepasado, algo así. No, esto sí que hace mucho que no lo he mirado, lo miré en su día para hacer la teoría. Mi antepasado, ¿quién va a ser? Vanderdecken primero. ¿Y en qué época? Si se supone que la Poseidón no nace hasta cada X años. Creo que no está confirmado cada cuánto, pero está confirmado que en el siglo vacío había una, que en el presente hay una, que en la época de Roger, por ejemplo, no había. Pues a mí me cuadra que esto sea una pista para decirte, claro, ¿por qué está buscando las armas ancestrales? Por lo mismo por las que se está buscando Teach. Dices, ¿Teach está buscando las armas ancestrales? Pues sí, no se te ha dicho explícitamente, pero hombre, si sabes leer entre líneas, las armas ancestrales son para dominar el mundo, cosa que no le interesa a Luffy, si le interesa a Teach. Teach tiene a Caribou, que se ha enterado de dónde están 2 de las 3 armas ancestrales y prácticamente se ha dado a entender que se lo va a decir a Teach, que es su comandante. Entonces, para mí, Teach va a conseguir lo que no consiguió Vanderdecken primero, que es el primer Davy Jones. El Davy Jones, diablo de los mares de la actualidad, va a ser Teach, igual que el Joy Boy va a ser Luffy, blanco y negro, si lo miráis, ¿no? Nika y la oscuridad, en este caso Davy Jones. De hecho, el demonio de los mares creo que lo menciona Shanks al principio. Y va a hacerse con las 3 armas ancestrales, o por lo menos con 2 de 3. Me gustaría que se hiciera con las 3, pero yo creo que es que Urano es lo que usa la Mother Flame, o sea, lo que usa el gobierno mundial para destruir Lulusia. Entonces, puede que me equivoque, ¿eh? Y creo que no me dejó nada.
He estado mirando un montón más de detalles. Voy a pinchar, ya que estoy, porque tengo aquí el ordenador delante, sería tontería no hacerlo. La wiki de Davy Jones a secas, Davy Jones One Piece no, Davy Jones normal, Wikipedia. Y bueno, eso. Bueno, todo el tema también, otra cosa, es verdad, lo de el tema del mito de el cofre de Davy Jones. Bueno, esto creo que es de Piratas del Caribe solo, ¿no? Lo del corazón de Davy Jones, que lo mete en un cofre. A Kurohige también se le relaciona con tener varios corazones, por eso puede consumir varias Akuma no Mis. De hecho, la recompensa de Kurohige, que son 3.996 millones, en japonés se lee Sankokoro, que quiere decir 3 corazones. O sea que con eso se puede hilar bastante. También por la referencia de la bandera de Barba Negra original de Edward Teach, que creo que también tenía varios corazones. Pero bueno, básicamente Davy Jones, fíjate, serás enviado al cofre de Davy Jones es un eufemismo para la muerte en el mar, mientras que Davy Jones es un apodo que debe representar al demonio del mar, efectivamente. O sea que es un demonio pirata, súper pirata, y tiene que ser Teach, Davy Jones. Igual que Oda cogió Joy Boy, que es un personaje de la mitología o de la cultura antillana, ¿ah? Que bueno, nosotros conocemos a Davy Jones por Piratas del Caribe, normalmente, la gente, o por Bob Esponja. Pero si no fuera por eso, que ha rescatado esa leyenda para usar esa inspiración, no conoceríamos a Davy Jones, igual que no conocíamos a Joy Boy nadie antes de que se lo presentara en One Piece. Bueno, pues no he seguido leyendo más, pero es que me ha jodido tanto, pero tanto, tanto, que pensara esta semana en sacar esta teoría y sacarla bien, porque esto es una cutrez que estoy haciendo simplemente para explicarme un poco. Seguramente no me creáis, pero es que me da igual, porque es que yo ya hace 1000 años que no hago vídeos de teorías de One Piece. Pero es que esto era tan importante para mí contarlo porque hay alguna gente con la que hace años que no hablo, tampoco es que hayamos sido íntimos amigos, pero que alguna vez hemos coincidido, hemos hablado de One Piece y les he contado esta teoría. No sé si con lo de Davy Jones, pero con lo de Van der Decken seguro, porque creo que lo de Davy Jones como epíteto lo pensé después. Pero vamos, que sepáis que tampoco es por tirarme flores, porque es que, o sea, por un lado me alegra mucho que parece que esté encaminado en esto, porque, o sea, te están diciendo literalmente que pone aquí lo que he leído. Rox dice que es un gran seguidor de Davy Jones. O sea, pelos de punta. En fin, pues igual que Roger, que sí que era consciente de Joy Boy, era un seguidor de Joy Boy. Luffy, como no sabe quién coño es Joy Boy, pues bueno, pero es Joy Boy. Barba Negra va a ser Davy Jones. Había más referencias, me jode un poco. Bueno, también otra historia más es que se ha dicho mucho, se ha teorizado mucho que la tercera Zoan, que la tercera fruta, sí, de Barba Negra, que sea una Zoan, sea la del Kraken o la de un pulpo mitológico. Y claro, como en Piratas del Caribe se representa a Davy Jones como un pulpo, bueno, porque le cayó una maldición y tal, me parece que es una buena. Me parece que que puede ser una fruta bastante acorde, ¿no? O sea, yo había pensado, venga, lo voy a decir ya, porque es que total, es que ¿sabéis qué pasa? Que yo estoy tan liado entre el TFG, los TFGs que estoy haciendo, los vídeos de física y de mates y demás, pues estoy súper liado, ¿sabes? Entonces, pues nada, lo cuento ya porque es que no sé si voy a hacer la teoría de la fruta. Había pensado la del Genbu, que es, creo que se dice Genbu, ¿no? Voy a buscarlo, que tengo aquí el ordenador, de verdad. El Genbu, que efectivamente, que es como una tortuga de la mitología japonesa o china. China y japonesa, las dos. Que literalmente es el guerrero negro, como Barba Negra. Tiene una cola que es como una serpiente, que es un demonio, y es inmortal. O sea que sería interesante que Barba Negra buscase la inmortalidad. De hecho, creo que ha hecho ya alardes de buscarla cuando derrotó a Law. Me parece que tiene sentido que Barba Negra quiera buscar la inmortalidad. Y sobre todo, porque dices, qué bicho más raro, ¿no? Porque ya,
pero sería el cuarto. Digamos que hay como un bicho de estos mitológicos que es el guardián de una de las direcciones, norte, sur, este y oeste, y ya han salido dos, pero que pueden ser tres si se interpreta bien, y faltaría el Genbu, que son, esto se habló mucho en Wano, son el Seiryu, que es Kaido, el, ¿cómo se dice? Fuchiso, creo, que es como el Fénix, pero no es exactamente el Fénix, es el Fuchiso, que es Marco, porque Marco de hecho le llaman Fuchiso no Marco, no le llaman Marco el Fénix, le llaman Fuchiso no Marco, que es ese animal mitológico, aunque luego la fruta sí que tenga el nombre de la del Fénix. La de Yamato, que creo que es, no me acuerdo del nombre del animal mitológico de esto, pero Yamato tiene el Rokuchi no Makami, que se parece a lo que hace ese animal. Y faltaría el Genbu, que igual es una modificación de este, como la de Yamato, pero cubriría eso. Esa es una posibilidad. Otra, efectivamente, es la del Kraken, que había pensado. Y otra, directamente, es que tenga una análoga a la de Luffy, pero de Davy Jones. Entonces, claro, si en el siglo vacío eran Joy Boy y Davy Jones, en el pasado distante, donde estaba el Nika original, igual había otro demonio. Pero bueno, ese demonio ya sí que me cuadra más para Im. O sea, sí que me cuadra más que los dos hayan mamado de ese demonio, pero uno, digamos, que haya formado la nobleza y el privilegio, y otro decida vivir la vida pirata, y ese sí que sea un D. Entonces, igual por eso viene lo del mensaje de Vegapunk, que se entrecorta, que parece que dice que hay como un D traidor. Yo creo que lo que hay es un D que, en lugar de seguir las enseñanzas, que estoy muy cansado, en lugar de estar de acuerdo o de ser seguidor de Nika, era seguidor de ese demonio, pero aún así era un D, esto es lo importante, porque un D es un pirata, es un enemigo de los dioses, y Im se postula como un dios. Joder, macho. Bueno, voy a cortar ya porque es que yo creo que ya lo estoy alargando innecesariamente. Pero bueno, espero que os haya gustado. Intentaré, bueno, no, ni lo voy a editar esto, pero intentaré traer un vídeo mejor. Y nada, nos vemos en la próxima. Un beso y seguidme en mi otro canal, que es donde subo vídeos guays.